Guadalajara y mucho más. Encuéntranos en Facebook como La Exquisita Ignorancia Radio, en Twitter @Exquisita Radio, La Exquisita Ignorancia en Instagram y escúchanos en vivo por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienestar, calidad de vida, éxito, propósito, certeza y plenitud, amor, profesión, finanzas personales, salud, belleza y nutrición. Metamorfosis, un espacio para ti que deseas transformar tu vida. Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo. Con Lili Campos. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Metamorfosis, transformándote desde tu poder interno. Estamos transmitiendo en vivo desde la exquisitaignorancia.com aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo aquí en la cabina un gran amigo. Me refiero a Jorge Dosal, que es coach de negocios, mercadólogo, pero también tiene conocimientos en teología. Y el día de hoy tenemos un temazo. Antes de pasar al tema, bueno, saluda Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias, Lili. Muchas gracias por haberme invitado por aquí y también saludos a todo tu público. Gracias a ti, Jorge, que viniste a la entrevista. El tema es la sabiduría de estos grupos iniciáticos aplicado a nuestra vida diaria. Nosotros en el programa de Metamorfosis siempre se trata de explicar ciertas cosas que puedan aportar valor a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, pero de una manera que realmente podamos utilizarlas. Es decir, que no queden por allá como en un espacio, una nebulosa que no sabemos bien cómo utilizarlas. Y Jorge, que realmente es un experto en este tipo de cuestiones filosóficas, espirituales, además de los negocios, porque también es bueno, hay que decirlo, nos va a estar hablando acerca de estas corrientes iniciáticas y cómo podemos utilizar su sabiduría para mejorar nuestra vida. Primero que nada, Jorge, entonces, pues habría que iniciar con esta pregunta: ¿qué son las corrientes iniciáticas? Mira, Lili, a mí me gusta aplicarlo como una parábola, digo, para que todos podamos entender de qué se trata. Sí. Cuando todos fuimos adolescentes, tuvimos cambios donde decíamos, bueno, lo que a mí me enseñaron mis papás no es lo que yo creo. Empiezan a cambiar mis gustos musicales, la ropa que yo uso, y eso provoca que yo empiece a mezclarme o incluirme con gente que le gusta lo mismo que a mí. Uh-huh. Y al mismo tiempo que yo tengo esa experiencia con estas personas, pues empiezas a tener vivencias y de repente que mi mamá no sepa que llegué tan tarde, y empezamos a compartir ciertos secretos, y eso hace una cohesión más rica dentro del grupo. Y nos empieza a convertir, si somos millennials para acá, de repente hacemos el grupo de WhatsApp, somos el grupo de amigos, salimos para todos lados, y eso nos conforma como un grupo. Entonces, ¿qué es esto de las corrientes iniciáticas? Bueno, lo mismo, son personas que en su momento dijeron, oye, a mí me gusta más la teología un poquito más liberal, me gusta la filosofía, me gustan las ciencias, y a lo mejor eran épocas en las que no se podía decir estas cosas tan libremente, porque tú sabes que en ciertas épocas, si tú dices que la Tierra era redonda, pues te querían quemar te puedes ir a la hoguera. Entonces, lo que aquí pasa es que esta gente se empezó a reunir. Y el secreto que ellos compartían era esta ciencia y estas cosas que tenían que mantener estrictamente sus secretos, porque si sabían, y a lo mejor yo decía que tú también, nos íbamos a la hoguera todos, ¿no? Era una cuestión de vida o muerte realmente, ¿no? Sí. En la antigüedad, pues. Así es. En global, eso vendría siendo. Y le da otro saborcito, ¿qué cosa? Muchas de estas sociedades iniciáticas tienen lo que les da el nombre, precisamente, la iniciación. Algunas es de carácter esotérico, algunas es de un carácter institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pases por medio de ciertas ceremonias, habilidades, demostraciones, donde tú te conviertes en alguien digno para ser parte de esto, o que demuestres que tienes el conocimiento y la intención de ser, ¿no? ¿Qué pasa, Jorge, por ejemplo, cuando
Por ejemplo, tú hablas ahorita de que eran organizaciones que antes, pues sí, se jugaban la vida al estar dentro de esas organizaciones, ¿verdad? Pero ¿cuál era el fin último de estas organizaciones? O sea, a final de cuentas, ¿qué buscaban? Mira, yo lo clasificaría en varias partes. Ajá. Hay las políticas, por ejemplo, la carbonería fue famosa por ahí en Italia, en España, donde eran sociedades políticas, buscaban un fin político. Hay otras, como te puedo hablar, no sé, del Opus Dei, que buscan un fin más eclesiástico, más espiritual. Hay filosóficas como el Loto, el Ordo Templi Orientis, la masonería. Hay muchas clasificaciones de acuerdo a qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres. Vamos, hay grupos de empresarios, hay grupos eclesiásticos, entonces hay diversas. ¿Crees que también podríamos definir como una generalidad dentro de estas organizaciones o corrientes iniciáticas la sabiduría como tal, o no todas buscan algo así? No todas. Por ejemplo, te puedo decir las dos partes. Una parte es la que busca, por ejemplo, un poco lo racista, como el Ku Klux Klan. Racista, El Ku Ku Klux Klan, Klux Klan, sí, ¿se claro. acuerdan? Que Sí. quería expulsar a los afroamericanos, en otro nivel ya inclusive hasta los judíos, y era una corriente iniciática fuerte en los Estados Unidos, pero tenía un fin que podemos decir negativo, como hay las que son meramente, vamos, humanistas totalmente. ¿Cuáles serían esas, las humanistas? Mira, yo diría, en primer lugar, la masonería, segundo lugar, los rosacruces, ven mucho por la humanidad y por sí mismo, el explorarte a ti mismo como su ser, la Caballería Templaria. ¿Cuál es esa? El Ordo Templis Orientis, OTO, como se le dice, Ajá. también es una organización que existe aquí en México, fuerte, donde también manejan mucho la moralidad, de la fraternidad y sobre todo como te decía ahorita, la exploración del propio ser, ¿no? Cada una, aunque se parecen mucho, tienen diferentes objetivos. Uh-huh. Algunas te hablan más de ver hacia afuera, o sea, ayudar a la humanidad, ayudar al débil, al desprotegido, y otras buscan ayudarte más a ti mismo como persona, que tú seas el que crece y a través de ese crecimiento puedas apoyar a las demás personas. Jorge, dime una cosa, dentro de estas corrientes iniciáticas, pues hay ritos también, ¿cierto? O sea, desde el... Ahora sí, como el nombre lo dice, desde que estás ingresando, pues ya hay una serie de ritos, o ¿qué sería la palabra correcta? ¿Ritos o rituales? ¿O ambos? Ambos. Ambos. ¿Por qué? Porque hay veces que, te puedo decir, un rito puede manejar diferentes rituales. Ahí es donde entra la diferencia. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, hablando de la masonería, que es algo que conocemos la mayoría de los que te escuchan, los dos ritos principales que más se escuchan es el rito de York y el rito escocés. Hay más ritos y usan también diferentes rituales. Vamos, el ritual son las instrucciones para llevar a cabo un rito. Entonces tú puedes tener diferentes rituales para el mismo rito. ¿Y por qué consideras tú que estas organizaciones, este tipo de corrientes, ¿por qué tienen como, bueno, uno, el secretismo es porque lo hacían por su propia seguridad, ¿no? Así es. Por su propia vida. Pero esta parte como de la segregación o ser tan selectivo, ¿a qué se debe esto? Yo lo diré en una palabra, el conocimiento. A ver. Muchas de estas organizaciones lo que hacen es educarte, llevarte a través de, vamos, un sistema para que tú puedas a veces comprender ciertas cosas. Porque si tú no tienes el trasfondo o no conoces la simbología o las historias o lo que está detrás de ese conocimiento, muy difícilmente lo vas a llegar a comprender. ¿Qué hacen muchos de estos? Bueno, la masonería sabemos que tienen grados, algunas, como López de sabemos, tienen también 3 grados principales y se repite constantemente este tipo de organización donde los que están en la base, los que acaban de entrar, están en un proceso de enseñanza, de educación. Los del segundo nivel ya exploran más situaciones. Te van formando. Así es, para que tú puedas comprender este conocimiento, porque, vamos, si te pusiera la de Albert Einstein, E igual a MC al cuadrado, No entiendes nada. no sabemos a qué se refiere. Si tú ya tienes una educación física, sabes exactamente a qué se está refiriendo eso, ¿no? ¿Y por qué este tipo de organizaciones, Jorge, buscan poner el conocimiento en códigos? ¿Por qué no ponerlo de una manera más fluida para que el común de las personas lo pudiese como tratar de apropiarse de ese conocimiento o asimilarlo? Ok, la primera es que las personas lo adquieran, vamos, por su propio pie, que ellos sean los que desean. Hay una cuestión aquí que quiero aclarar, porque mucha gente confunde lo que es una de estas sociedades con una secta.
Y bueno, no. a ver, Ajá. acláranos eso. Y la sí. secta lo que busca es traer miembros, traer clientes, traer gente para que obedezcan a un líder con un fin establecido es autoritaria. En cambio, Ok. estas organizaciones son libres. Sí hay líderes, pero los líderes se cambian, se modifican, se arreglan según lo que la organización Es más, necesita. es democrática. Sí, la mayoría son democráticas. Aquí en México no conozco ninguna que sea así de por vida líder ni ninguna cuestión de estas. Vitalicios. Cosas que sí pasan en las sectas. Además, la secta tiene un carácter religioso. En cambio, estas otras se apoyan a veces de la religión, algunas, no todas, y otras son libres y aceptan a cualquier persona de cualquier credo y cualquier idea. Interesante. Es decir, que las corrientes iniciáticas, la diferencia con las sectas es de que no hay o sea, no tienen dogmas religiosos como tal establecidos porque son plurales. O sea, tú puedes tener la religión que quieras, más bien están buscando el conocimiento, la sabiduría, ese tipo de cosas, sin importar más allá qué religión tú estés siguiendo. Y en una secta sí hay un adoctrinamiento. Así es. Entonces, esa es la diferencia, que tú tienes que obedecer ciegamente, mientras en las otras tú eres libre de ir y venir, ¿no? Bueno, respecto a lo que me preguntabas, lo que tenemos que ver por ejemplo, en las iniciáticas, lo que tenemos es que si tú se te presenta X conocimiento, lo comprendas a plenitud. Y sí se lleva, no es acondicionamiento, lo que tú dices ahorita de las sectas, sino es una enseñanza a través de la cual tú puedas descifrar ciertas cosas. Un ejemplo claro de todas las iniciáticas es el uso de algoritmos, el uso de símbolos. Sí, claro, códigos, ¿no? Ajá. Al final de cuentas son códigos. Pero ¿por qué es así? O sea, ¿por qué el conocimiento tiene que ser, ahora sí que encriptado, si puedo usar esa palabra, en ese tipo de imágenes, símbolos, códigos? ¿Por qué? Porque queremos que cierta gente sea la que lo conoce y sea la que sepa qué significa. ¿Por qué? Porque eso iba. Vamos, no se considera que, la mayoría de estas corrientes lo que hablan es, el profano, que es el que está fuera, así se le denomina muchas veces, el que no es parte del grupo, y el que es parte del grupo. ¿Dónde nos vamos a encontrar con esto? Que si tú me enseñas, por ejemplo, lo que tú quieras, un micrófono, si yo te digo, oye, cada que veas un micrófono simboliza para nosotros esto y esto y esto, tú donde veas un micrófono instantáneamente te lleva a ese momento y a ese lugar, a ese conocimiento. Si lo ve otra persona, pues ve un micrófono y se puede imaginar mil cosas, y por eso vemos tantos canales de YouTube que los masones hacen esto, que el Opus Dei hace el otro. Sí, tanta cosa porque que sacan. Muchas de esas cosas Pero todos hablan desde afuera. Sí, exactamente. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, se imaginan. Les contaron. O sea, yo te aseguro que muchos de esos youtubers, bueno, no muchos, ninguno de los youtubers más conocidos que se meten a hablar de esas cosas, ninguno está en ninguna corriente iniciática. Si no, no hablarían. Sí, ¿no? Y lo que hablan te das cuenta si están o no están, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es ese conocimiento. Si tú tuvieras, como Einstein tuvo, el conocimiento de hacer una bomba nuclear y sabes que la humanidad se puede exterminar con ese conocimiento, se lo soltarías a toda la humanidad, a que todos los países puedan desarrollarlo y todos los países. A lo mejor te lo guardarías y dirías, ¿sabes qué? Yo nomás quiero que ciertas personas responsables utilicen esta tecnología o este conocimiento para el desarrollo del bien de la humanidad. Jorge, vamos a ir a un corte, pero fíjate, ahorita, antes de ir al corte, ahorita esto que estás mencionando, es muy interesante que lo podamos profundizar y aclarar regresando, porque luego por eso se oyen tantas leyendas urbanas de que es que los masones o los Illuminatis o no sé qué tantos grupos quieren dominar al mundo, porque está muy relacionado ahorita a lo que estás diciendo, ¿no? Por la información. Pero estamos armando aquí polémica, Jorge. Así es esto, ni modo. Regresando al corte, seguimos hablando para que nos expliques más acerca de esta información. Estamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. De Guadalajara y mucho más. Encuéntranos en Facebook como La Exquisita Ignorancia Radio, en Twitter
@exquisita radio, La Exquisita Ignorancia en Instagram y escúchanos en vivo por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienestar, calidad de vida, éxito, propósito, certeza y plenitud, amor, profesión, finanzas personales, salud, belleza y nutrición. Metamorfosis, un espacio para ti que deseas transformar tu vida. Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo. Con Lili Campos. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Metamorfosis, transformándote desde tu poder interno. Estamos transmitiendo en vivo desde laexquisitaignorancia.com aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo aquí en la cabina un gran amigo. Me refiero a Jorge Dosal, que es coach de negocios, mercadólogo, pero también tiene conocimientos en teología. Y el día de hoy tenemos un temazo. Antes de pasar al tema, bueno, saluda Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias, Lili. Muchas gracias por haberme invitado por aquí y también saludos a todo tu público. Gracias a ti, Jorge, que viniste a la entrevista. El tema es la sabiduría de estos grupos iniciáticos aplicado a nuestra vida diaria. Nosotros en el programa de Metamorfosis siempre se trata de explicar ciertas cosas que puedan aportar valor a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, pero de una manera que realmente podamos utilizarlas. Es decir, que no queden por allá como en un espacio, una nebulosa que no sabemos bien cómo utilizarlas. Y Jorge, que realmente es un experto en este tipo de cuestiones filosóficas, espirituales, además de los negocios, porque también es bueno, hay que decirlo, nos va a estar hablando acerca de estas corrientes iniciáticas y cómo podemos utilizar su sabiduría para mejorar nuestra vida. Primero que nada, Jorge, entonces, pues habría que iniciar con esta pregunta: ¿qué son las corrientes iniciáticas? Mira, Lili, a mí me gusta aplicarlo como una parábola, digo, para que todos podamos entender de qué se trata. Sí. Cuando todos fuimos adolescentes, tuvimos cambios donde decíamos, bueno, lo que a mí me enseñaron mis papás no es lo que yo creo. Empiezan a cambiar mis gustos musicales, la ropa que yo uso, y eso provoca que... Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Al aire. Gracias por seguir en esta transmisión de Metamorfosis, transformándote desde tu poder interno, y el día de hoy estamos hablando acerca de un tema que queda como anillo al dedo para el programa. Estoy con Jorge Dosal, que es coach de negocios, es mercadólogo, pero también es experto en cuestiones de teología, porque tú estudiaste eso precisamente, ¿verdad, Jorge? Y estamos hablando, el tema es las corrientes iniciáticas, la sabiduría de estas corrientes iniciáticas aplicadas a nuestra vida diaria. ¿Qué es una corriente iniciática? Ya lo vimos también al inicio del programa, pero rápidamente son estos grupos en donde... A ver, mejor explícanos tú rapidísimo otra vez, Jorge. Sí, donde pasamos a través de una iniciación, sea esotérica o no, y a partir de eso nosotros nos incluimos en un grupo, vamos, selecto, escogido, específico, para desarrollar cierto fin, ¿no? Esa sería la definición global. Perfecto, así que mejor que tú lo explicaste y no yo, para no enredar. Bueno, entonces estábamos en eso, y ahorita antes de ir al corte estábamos hablando acerca de por qué este tipo de corrientes o de grupos tienen el conocimiento, la sabiduría como encriptada en símbolos, en códigos, este tipo de cosas, ¿no? Nos ponías el ejemplo de Einstein con la información tan importante, por ejemplo, de la bomba, que me decías, tú se la darías a todo el mundo, así nada más. Entonces, síguenos contando más acerca de eso. O sea, ¿por qué se da así? Porque ¿sabes qué pasa también? Que luego hay muchos, lo que hablábamos, mitos y leyendas urbanas de que no, es que ellos quieren controlar el mundo, ellos quieren tener todo el poder. O sea, ¿cómo está la onda realmente en esta situación? Ok, primera,
nos encanta el tema de los Illuminati, ¿no? En internet y todo eso. Sí. Pero me gusta porque creo que es la representación del miedo que todos tenemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este tipo de sociedades a veces aglomeran mucho poder. ¿Por qué digo poder? A veces hay empresarios, políticos, emprendedores. Te das cuenta cuando tu jefe o el hermano del jefe y empiezas a ver que mucha gente está incluida, lo primero que te imaginas es pues una conspiración, ¿no? Lo que pasa con los Illuminatis, que dicen, es que están en todos lados, controlan el mundo. Pero déjame te platico una pequeña historia que Cuéntanos. yo vi en uno de estos grupos iniciáticos, donde un chico que era mesero, y digo, no es para nada desleal esa profesión, pero el mesero se empieza a juntar con gente de esta sociedad que son emprendedores, son políticos, son grandes empresarios aquí del estado, y se da cuenta donde él dice, ¿sabes qué? Pues se ríen igual que yo, comen igual que yo, tienen las necesidades, y al final del día, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? Entonces este chico empieza a querer fundar su negocio y ellos le dan de su conocimiento, ¿sabes qué? Acá ve y saca una licencia, ve para acá, yo te ayudo, yo te apoyo, y lo sacan adelante. Entonces, ese tipo de colaboración es a lo que mucha gente le tiene miedo porque a veces no tenemos acceso a ella y pensamos que pueden hacer un mal uso. Y decir, mira, estos como están en la misma organización, le va a ayudar al otro para sacar a lo mejor algo ilegal, algo ahí medio oscuro, y eso es a lo que le tenemos miedo. De ahí salen los mitos y todo este tipo de ideas de la conspiración. Así es, pero nace también de que muchas veces impulsan a sus propios miembros a mejorarse y a ser mejores y a aprender más, y eso a mí se me hace un hecho natural, que van a ir avanzando y van a ser mejores personas en todos ámbitos, tanto personal como profesional. Entonces, como son gente que generalmente se mueve en altas esferas, pues tenemos miedo de que si se ponen de acuerdo y empiezan a hacer arreglos en lo oscurito, pues cómo nos va a ir, ¿no? Sin embargo, la historia nos habla de que ha habido inclusive mejoras, ¿no? Hablamos de que muchos presidentes de México fueron masones, muchos presidentes de todo el Estados mundo. Unidos. Sí, es, por ejemplo, cuando se hizo el Acta de Independencia de los Estados Unidos, que a mí se me hace un documento precioso y se lo recomiendo que le den una leidita. Chéquenlo. La mayoría eran masones. Impregnan su moralidad y sus valores dentro de estos documentos y esto. Por ejemplo, otro que te voy a hablar muy, muy mentado A ver. es Cantinflas. ¿También es? Sí, y Cantinflas tú puedes ver en sus discursos, por ejemplo, en la película del maestro, en la del presidente, donde sus discursos son morales, son de avances. Si tú te fijas, sus películas eran para darte algo. No era una simple película para reírte. A pesar de que eran cómicas, había un mensaje. Siempre por tenía supuesto. mensajes y pequeños mensajes también en el transcurso, Sí. cómo se comportaba con sus jefes, cómo trataba a sus empleados, con sus colaboradores. Y todo eso era una impregnación de sus valores como masón. Hablamos de mucha gente que en nuestra política y en nuestro diario tienen que ver eso. Y mucha gente dice, es que a mí eso de las organizaciones iniciáticas o secretas o ocultas, como le quieran decir, pues no me afecta. Pero si nos ponemos a buscarle, a rebuscarle, te das cuenta que tu Constitución mexicana la hicieron una mayoría de masones. Que, muchas de las reformas como en este país salieron de ahí. Que la independencia, que los cambios monárquicos a ser unas naciones democráticas, donde, por ejemplo, te hablo de un Simón Bolívar, que fue También, masón. por supuesto. Te hablo de un Benjamin Franklin, de un Washington. Washington también. Que eran masones. Juárez también, ¿no? Así es. Y Juárez tenía ahí se los dejo para que lo estudien, pero Juárez tenía mucho que ver con Maximiliano de Hamburgo por el lado de la masonería. Y te das cuenta cuando Juárez escribe cartas a Maximiliano, que nunca lo ofendía ni nunca le hablaba. Pese a la situación de que lo habían quitado y habían tomado Ciudad de México, no se refería a él, insultándolo con todo el derecho que tenía Juárez, sino que tenía mucho respeto por él. Oye, Jorge, ¿y Don Miguel Hidalgo, de él no estoy segura, era también o no? Porque él era cura, pero pues ¿cómo? ¿Sí lo que no? pasa es que dicen, yo no he podido ir a su casa en Guanajuato, que inclusive hay una parte donde pudo haber tenido una sociedad de esta. Sabemos que la tenía porque a partir de esta sociedad se da el grito de independencia, ¿no? Se juntaban varios, vamos a decirlo, en lo oscuro, a platicar, sí, a tener con planes. la conspiración. Dicen que Miguel hablaba varios idiomas, le encantaba el francés, tenía varios libros importantes de filosofía y cosas que en ese tiempo no eran comunes, pero se juntaban a debatirlo y a tenerlo. Y parte de esas ideas fue la idea
Dicen que históricamente Hidalgo no dio así como vamos a ser independientes, pero algo que sí es claro que él tenía era la liberación de los esclavos y quitar el yugo español de los indígenas. Bueno, esto también sirve para aclarar mucho todas estas cosas que estábamos mencionando de cómo surgen los tabús, los mitos, las leyendas y un montón de información que sale por ahí, que lo volvemos a mencionar ahorita. O sea, muchas veces es información de gente que está afuera y que nomás habla lo que puede percibir por ahí, algunos destellos o que alguien más le contó, etcétera. Bueno, Jorge, entonces ahora vamos pasando y entrando al tema fuerte que vendría siendo esto de yo, por ejemplo, si estoy afuera, no estoy en ninguna organización de estas, ninguna corriente iniciática, hay mucha sabiduría, mucho conocimiento. ¿Cómo yo podría de alguna manera, pues al menos absorber algo? O sea, pero para bien mío, para mi propia formación y para bien de la sociedad y de la humanidad. ¿Cómo, ahí hay manera o tienes forzosamente que ingresar o cómo estaría la onda ahí? Mira, hay secretos y cuestiones, yo diría que son muy específicas, que es lo que vas a encontrar dentro de la organización. Los generales, digo, los buscas en internet y lo encuentras, no hay nada ahí secreto, pero yo te diría, si tú quieres entrar a una organización de estas, tienes que tener algo bien claro en mente. Te va a costar dinero, te va a costar tiempo y te va a costar esfuerzo. Todas estas organizaciones requieren de que tú seas un miembro Activo. Entonces, No es como el gym, que te inscribes y vas un día y ya luego, ya no voy sí, ¿no? Y mucha de todo el mes. esta gente de la que yo te hablo, pues van todos los días al gym, van a trabajar, atienden a su familia y todavía tienen que dedicar 1, 2 o 3 días a estas organizaciones, a hacer viajes. No, lo del gym era una analogía, como decir que vas, pagas la inscripción, pero no te paras después, o sea, vas un día y ya no. O sea, acá aquí te tienes funciona. que chambear también, ¿no? Sí, o sea, acá hay gente que ingresa, paga, no vuelve y quieren a veces la membresía para decir, miren, yo estoy aquí o yo soy acá, ¿no? Faroles. Así es, yo conocí por ahí un amigo del Opus Dei, que a lo mejor me está escuchando, y él lo que quería era ser del Opus Dei. No le interesaba trabajar ni nada, pero él le interesaba la carnet. No hagan eso, por favor, o sea, no. Y eso o sea, es que la verdad, pues, hay de todo, digo, en la vida, pero luego te das cuenta, o sea, también eso se alcanza a percibir, ¿no? La gente que entra por, ¿qué cuestiones? Por curiosidad, mucho curioso nomás, o sea, ¿qué está pasando? Sí, es cierto, todo eso que se rumora, los que entran por la cuestión de los paros, contactos, relaciones públicas, saber qué saco nada más para mí y no aporto nada, esa es otra también, y los que, como dicen, nomás les interesa tener como la membresía, miren, formo parte del grupo Sí, claro, y de esos hay muchos, ¿no? Muchos. Realmente, vamos, la cuestión de estas organizaciones es un poquito piramidal, en el sentido de que abajo los que entran son un chorro, pero conforme vas creciendo y vas avanzando te das cuenta que es menos y menos y menos, y en las cúpulas es muy poquita gente, ¿no? Eso también le da un poquito de toque místico y misterioso con lo de los Illuminatis y todo esto de que dicen, es que hasta arriba son nada más 6 o 7 personas, porque sí es cierto, vamos, en las organizaciones se tiene una pirámide donde los de arriba pues son poquitos, y abajo son muchos. Pero eso es porque les ha costado esfuerzo en llegar allá, por la dedicación, o sea. Sí, como te digo, no se puede, es difícil si tú tienes mucho trabajo, tienes que tener mucha atención con tu familia, eso, poder también avanzar. Necesitas tú forzosamente, y una enseñanza que te pueden dar estas corrientes iniciáticas, casi todas te lo enseñan, es tienes que repartir tu tiempo y tienes que dedicarte a cada cosa en su tiempo. Vamos, si tú estás con tu familia, dedícate a tu familia. No agarres el celular y estés trabajando. Oye, dedícate. No saturen las redes con los estatus. Sí. Oye, Jorge, pero bueno, pasando entonces, aterrizando el tema, si yo no estoy dentro de ninguna de esa corriente iniciática, ¿hay manera de que yo pueda tener algún tipo de conocimiento, sabiduría que pueda aplicar para ser mejor persona en mi vida diaria y con la gente? Sí, claro, como te digo ahorita, la primera es eso, organízate, dedica el tiempo a lo que es. Otra que tienen muy importante, yo creo que lo hemos visto de pasadita en la vida, es que cuando tú estás, vamos, abajo, estás iniciándote, aprende a escuchar. No opines, no quieras cambiar las cosas, porque tú apenas estás llegando, aprende a escuchar a las gentes, aprende a escuchar a todas las personas que están arriba de ti. Te voy a decir una historia que a mí me pasó. A ver. Donde yo en mi grupo social, que tenía hace muchos años, pues era el que más leía, el que más hacía, y me tenían con un ego acá arriba donde decían, pues es que tú sabes todo. Y cuando yo entro a una de estas organizaciones, me doy cuenta
que había gente que sabía muchísimo más que yo y que me decían, oye, espérate, o sea, cállate y hazte para allá y mejor ponte a escuchar a los adultos cuando hablan. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, oye, qué sangrones, pero no. Entendí que yo no sabía muchas cosas, que yo en mi mundo chiquito pensé que sabía. Y ellos me abrieron el mundo a otras cosas. Y eso es ancestral, eso es sabiduría ancestral, Jorge. ¿Por qué? Porque en algunos, en la antigüedad, ahora sí que, sobre todo en Oriente se ve muchísimo eso. Las personas mayores, híjole, se les tiene un respeto, pero por la sabiduría, o sea, porque la vejez representa la sabiduría. Entonces, allá sí es muy jerárquico esa situación, pero no solo por la figura, sino por el conocimiento. Entonces, de alguna manera, esto que nos mencionas te hace, o sea, te refiere al hecho de que tranquilo, o sea, que la soberbia no te ciegue porque tienes mucho que aprender todavía. Así es, tienes que tener mucho respeto por la autoridad. Tienes que respetar, por ejemplo, a tus mayores, a tus papás, y digo mayores en un sentido muy global, ¿no? Puede ser el diácono de la iglesia, puede ser tu maestro, puede ser, vamos, el que está arriba de ti. Pero tienes que tener ese respeto. Y eso es algo que te enseñan todas estas organizaciones, a que si tú tienes que alegar algo, créeme que es un reto tener que decirle algo con todo el respeto del mundo. Pero puedes hacerlo también, claro, ¿verdad? Porque la libertad es parte fundamental también de algunas pero también tienes que tener elementos básicos. Elementos, no, y también tienes que tener la idea de que hay cosas que tú no puedes opinar. De plano, de así plano, sí. Tú no tienes decisión ni opinión ahí. Las cosas que tú puedes tener tienes que hacerlo con una deferencia total a estos mayores. Y eso te enseña, por ejemplo, yo veo muchos que hablan con su papá, con su mamá, y lo hacen con un respeto, porque eso te enseña a respetar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que hace, vamos, mi papá o mi mamá, ni modo. O sea, yo vivo a lo que ellos dicen. Y yo puedo decirles, yo no estoy de acuerdo, pero tiene que ser una forma totalmente respetuosa, donde sabes que la decisión al final es tuya. Claro, porque no es tu vida a final de cuentas, ¿no? O sea, sí, y también como que entiendo esta parte de los límites. O sea, hay cosas en donde tú tienes un margen de acción y hay otras en las que tienes que entender que el margen de acción, pues ya, hasta ahí. Por cierto, Marifer está viéndote y ya estaba poniendo por ahí, no vea a Jorge, porque estaba el video movido. Bueno, ahí está ya Marifer para que lo veas. ¿Qué otra cosa, además de esto, de estos dos temas que nos mencionas, podrían aprender las personas? Bueno, para seguir, digo, en la misma que te estaba explicando, sí. Es, si yo respeto lo que mi papá hace y aprendo de sus errores, no se trata de yo cambiarlo o corregirlo, sino yo absorber todo eso que yo estoy viendo para yo, al mismo tiempo, cuando yo sea padre, aplicarlo a mis hijos. No hacerlo si está mal, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Y aparte, aplicarlo con tus hijos. Ajá, pero es muy diferente porque a veces queremos cambiar a la gente. Es que tú estás mal y tú debes de hacer esto. Y no, la idea es, yo te dejo ser, aprendo de ti, para cuando yo tenga que enseñar, lo hago a mi manera. Porque lo único que puedo provocar es un conflicto y estar diciendo, es que tú siempre eres así o eres asá. Y nunca sales de ese pique entre tus mayores y tú, cuando lo que realmente tienes que hacer nada más es aprender y escuchar, y al mismo tiempo tú vas a enseñar y todo con lo que tú estás corrigiendo. No se trata de corregir para arriba. No sé si más o menos... Sí, corrígete tú. Así o sea, volteate a ver corrígete a ti tú. Y ya luego, o sea, no estés allá como queriendo juzgar o apuntar, o sea, al de enfrente. Vete a ti mismo a ver qué puedes cambiar y ya después ya lo demás tendrá que acomodarse, ¿no? Así es. Y otra cosa muy importante que yo aprendí, de hecho, el domingo estuve en otro programa de radio, lo voy a poner, de coach. Te pasas, Jorge. Y ya les decía, mira, antes de que tú a tu coach de negocio le digas tu idea de negocio, oye, quiero vender salsas, espérame, vamos a platicar de dónde salió esa idea, por qué tu cabeza pensó en eso, qué otras ideas pensaste y dijiste, no, es que esto no me conviene porque yo no soy así, porque tengo miedo. Entonces, si nos ponemos a analizarnos nosotros mismos de una manera real, que esto es lo que te enseñan la mayoría de estas organizaciones, te enseñan a analizarte tú, cuáles son tus verdaderas habilidades, cuál es tu verdadero, poder. Porque a veces decimos, no, es que yo no puedo hacer esto. Pero sí lo puedes hacer. Sí puedes. Simplemente que tienes miedo o tienes algún trauma o tienes algún conflicto. Entonces, acá lo que te enseñan es paso a pasito a desarrollar tu ser. Por eso está también la analogía de la piedra, ¿no? En algunas de estas organizaciones se ve la piedra que está toda mal formada y ya la piedra... Hay una estatua inclusive de un hombre así como dando cincelazos a su piedra. Exacto, esa donde tomamos una piedra, el famoso dicho del diamante en bruto, ¿no? Exacto. Tomas una piedra horrible, fea, la empiezas a cincelar, a trabajar. La vas puliendo. Hasta que haces una obra de arte, ¿no?
Tengo una pregunta que me parece que es una pregunta fuerte, pero creo que sí te la debo de hacer porque mucha gente también se lo puede estar haciendo. Antes de ir al del corte, te digo la pregunta y regresando ya me das la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando, esto suena muy padre pues en todo, en la teoría y todo, pero qué pasa cuando hay personas que no tienen tan buenas intenciones, no tienen un buen, pues no sé si llamarlo exactamente corazón, intenciones o algo, pero están en este tipo de organizaciones, de corrientes, y tienen, por ejemplo, un cierto poder, y supongamos que van a ejecutar o están ejecutando ya ciertas acciones no adecuadas para el bien de la sociedad, el bien de la humanidad, sin embargo tienen un rango alto o están pues en cierta posición, ¿no?, de poder. ¿Qué pasa en esas circunstancias, en esas situaciones? No me contestes ahorita, regresando del corte. Estamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte. Creencias religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce todo sobre la programación de la exquisita ignorancia. En Rentadent te brindamos el mejor tratamiento dental para ti y tu familia. Contamos con todos los servicios de ortodoncia y te ofrecemos la consulta de brackets a tan solo 400 pesos. Limpieza y blanqueamiento a solo 1,000 pesos mencionando este spot. Encuentra nuestra segunda sucursal en Gómez Farías 1350, esquina con Antonio Tello, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al 33 38 07 58 92 con la doctora Beatriz Maldonado. Rentadent, nuestra salud empieza por la boca. Te esperamos. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Al aire. Gracias, ya estamos de regreso en esto que es Metamorfosis, transformándote desde tu poder interno. El día de hoy está conmigo Jorge Dosal, que es coach de negocios, mercadólogo, pero también es teólogo, y estamos hablando acerca de las corrientes iniciáticas, su sabiduría, pero cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria, aquellas personas que no sean parte de estas corrientes como tal, o sea, que no se hayan integrado ya de alguna manera de forma oficial. Bueno, le hice una pregunta que creo que es una pregunta intensa a Jorge antes de irnos al corte, la voy a repetir ahorita. Le dije, en teoría, los valores que no podemos hablar de todas las corrientes iniciáticas, pero de algunas son valores éticos, buenos, o sea, se busca el bien de la humanidad, la sociedad, o sea, cosas positivas, ¿verdad? Pero como son organizaciones también en donde hay una jerarquía y hay una autoridad y un respeto a esa autoridad y jerarquía, yo le pregunté a Jorge antes de ir al corte, ¿qué pasa cuando una persona que está en un alto rango de este tipo de organizaciones, sus acciones pues realmente dejan mucho que desear de la teoría, de esta parte moral, ética, positiva, en lo que ya está haciendo afuera en la sociedad? ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? O sea, ¿cómo se maneja esto en la organización? ¿Se apoya, no se apoya? Porque, pues a lo mejor lo que está haciendo afuera en la sociedad no es nada bueno. O a nivel mundial, o sea, a nivel de humanidad no es nada bueno, pero acá, ¿qué pasa en esas situaciones? Bueno, en primer lugar, muchas de estas organizaciones son milenarias. Vienen desde épocas antiquísimas y tienen miles de años de existencia. Y lo que te puedo decir es que en todos estos miles de años ha habido siempre, ¿no?, quien toma las riendas para hacer algo negativo, o hay gente medio megalómana. Uh-huh. Y durante todos estos años,
Estas organizaciones tienen estrictos códigos de conducta, tienen constituciones, tienen edictos, tienen leyes, tienen cosas que las rigen. Vamos, el que llega allá arriba no es el emperador, ni es el rey, ¿no? Entonces, hay mecanismos vamos, por ejemplo, te puedo explicar, la masonería moderna nace en 1717, ya tenemos 301 años de existencia de la moderna. Okay. No quiere decir que antes no existiera. Sí. Sin embargo, esta nueva organización, esta nueva institucionalidad que se le dio, trae, vamos, un montón de leyes que pueden ayudar a que si alguien toma las riendas o está haciendo cosas negativas, los de abajo puedan, también, ¿sabes qué? No estás haciendo las cosas bien y que te vaya bien. Vamos, nadie está ahí y ¿Nadie es intocable, por decirlo de alguna manera, no, como tal? Nadie es intocable y tienen que seguir, vamos, ellos mismos están obligados a seguir los valores que tenemos. ¿Por qué? Vamos, lo mismo que pasó con los reyes. Empiezan a mandar mal, empiezan a hacerlas y los destituían, vamos. Por más intocables que eran, les tocó la guillotina, ¿no? Sí. Entonces, las organizaciones, te digo, tienen miles de años y han sabido manejarse a través de esto. Sí ha llegado gente negativa, gente que no aporta. Sin embargo, aún en los momentos más oscuros de estas organizaciones, siempre se ha podido rescatar algo. Hay una enseñanza detrás de todo eso. Interesante, como, no sé, danos algún ejemplo o profundiza un poco más. No te puedo hablar así de líderes específicos porque hay cosas que son un poquito más discretas. Pero de a nivel general podrías Mira, te puedo decir momentos oscuros de la masonería, que ahorita se está viviendo uno en Venezuela, porque Maduro mandó saquear las logias y quiere hacer un padrón de masones y todo eso. Hace mucho se vivió con Hitler. Mientras fue toda esta cuestión con los judíos, también se atacó a los masones, también se les arrestó, también se les metió, pero había muchos alemanes masones y empezaron a ayudarse entre ellos a la sombra del imperio. O sea, Hitler ordenaba estos saqueos, destrozos, etcétera, pero había mismos personas que tenían que seguir las órdenes de Hitler, que eran masones, pero en vez de hacer lo que decía, de alguna manera trataban de apoyar a las otras personas. Sí, claro, hay historias, vamos, la clásica historia del alemán que rescata a judíos, pero también entre alemanes que tenían que a veces ayudarse porque lo arrestaban o lo metían a la cárcel nada más por ser masón. Entonces, hubo momentos muy oscuros en la masonería, hablando en épocas modernas. Ahorita, te digo, lo estamos viviendo en Venezuela y a través de todo eso se han rescatado cosas muy buenas. Se vio realmente esa fraternidad que iba más allá de decir, tú eres mi hermano, yo te ayudo en un lugar específico donde pues no pasa nada, claro, a donde, ¿sabes qué? Me encuentran que yo te estoy ayudando y me fusilan. Pero, ¿sabes qué? Primero está ayudarte a ti, que yo respetar a esta persona que no representa mis valores ni mis ideales. Lo mismo puede pasar dentro de cualquier organización, o sea, de manera interna, donde un grupo de personas o una persona quieren tomar el poder, pero siempre va a haber el grupo de personas también que están siguiendo, vamos, los valores o para lo que fue constituida esa... Oye, pues eso se puede aplicar súper bien en cuestiones democráticas también, no nada más para ese tipo de cosas. Bueno, ¿no? de hecho, quien llevó la democracia al mundo real fue la masonería, ¿no? En Francia, la mayoría de revolucionarios de la Revolución Francesa la mayoría de los americanos que llegaron a la independencia de los Estados Unidos iban y conocían a estos masones franceses, se trajeron estas ideas a América, inclusive hay historias que a lo mejor no conocemos mucho de este lado, pero Francia apoyó mucho a los Estados Unidos durante su independencia. Y precisamente el regalo de la Estatua de la Libertad tiene muchísimo simbolismo ahí escondido, ¿no? Uh-huh. Igual que el billete de $, que la llamamos, que los Illuminatis, que... Vamos. Todo el que la ponen en un montón de youtubers ahí. Pero, por ejemplo, algo que te puedo explicar, y es muy famoso, es la pirámide con el ojo, ¿no? El ojo no es más allá que el ojo que todo lo ve, que representa a Dios. Ok, ajá. Y la pirámide cortada, porque no está terminada, es la representación, la construcción de uno mismo. ¿No está cortada la pirámide? Arriba no tiene el piquito. Vamos, el piquito, lo que lo completa lo de arriba, es Dios. Porque tú nunca vas a poder ser... no está así totalmente construida. Porque tú nunca vas a poder ser una persona perfecta ni bien si no tienes esa parte de Dios. Okay. Por eso está inconclusa, porque por más que tú te ayudes a ti mismo, si no tienes esa parte de deidad en ti, no eres una persona perfecta. Y el eso ojito es lo que está en medio, ¿no? El ojito está en medio el ojito y representa a Dios. Le dicen es el ojo de Horus, pero lo que representa, para la masonería, es el ojo que todo lo ve, que es Dios.
no ningún dios reptiliano, ninguna cuestión así, Anunnakis ¿no? y toda esa Sí. banda. No, nada de eso, no, no nada de reptilianos, Anunnakis, no. Ya Jorge nos está explicando cómo está la situación. Lo siento por todos esos videos que hay a veces en YouTube, pero bueno, las cosas como son. Y esto, Jorge, esto que mencionabas ahorita acerca de los valores y cómo el ejemplo, pues hay de todo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es de que puede haber gente que sea muy estos megalómanos que entran ahí con otros intereses y pueden a lo mejor ir escalando, pero ciertamente también hay personas que, o sea, no personas, en momentos críticos donde se ve como los valores por los cuales fueron fundadas algunas de estas corrientes se mantienen firmes pese a la turbulencia externa y ahí se ve pues la lealtad, la fraternidad, el cariño hacia hacia la humanidad en general, la sociedad, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Sí, claro. Lo que sí ha pasado, eso sí te puedo decir últimamente, con nosotros los millennials, es que se han abandonado estas organizaciones porque de repente estos mismos valores han tomado otros sentidos, ¿no? Muchas de estas organizaciones iniciáticas, por no decir la mayoría, te llevan, por ejemplo, por juramentos donde tú juras que vas a hacer esto y aquello, so penas importantes, ¿no? Hay ritos que te pueden decir penas de muerte, como hay cosas que te pueden decir, ¿sabes qué? Vas a ser humillado o vas a ser sobajado por los miembros. Y ahí es donde le tenemos miedo a los millennials al compromiso. Los millennials. Sí. O sea, por eso no hay tanto millennial que esté interesado o suscrito de alguna manera en Así este es, tipo de por ejemplo, organizaciones. yo estuve viendo datos de Estados Unidos, de amigos que tengo allá, y muchas de estas organizaciones se han visto, pero mermadas, porque la gente ya no está buscando ese crecimiento personal, ese crecimiento, vamos, importante que es para adentro y para afuera. Y ya no nos importa, porque nos importa el Instagram, nos importa qué tal salgo en Facebook, me importa que me vean en tal fiesta, tal. Y esos valores los dejamos para cuando estamos viejitos, los dejamos para cuando realmente creo que va a ser importante en mucho tiempo, ¿no? Y no podría haber una forma en esto, bueno, eso es parte de lo que estamos viendo ahorita en el programa, porque esto que mencionas es valiosísimo, o sea, esto es sabiduría de forma muy práctica para toda la gente que no necesariamente pertenece a estas organizaciones, o sea, cómo no dejar de lado valores éticos y morales por la modernidad, ¿no? Así O es. sea, la tendencia, la tecnología, la modernidad, todo va a seguir, o sea, eso es algo que no podemos parar y que sería muy, o sea, sería negativo a mi punto de vista, o sea, hablando a título personal, considero que el querer luchar contra la tecnología no es positivo, ¿no? Pero no por eso dejar de lado la parte de los valores, la ética, la espiritualidad y estas cuestiones. Sí, y es que, por ejemplo, muchas cosas, hablamos, por ejemplo, de las sociedades que son secretas. Hay unas que son discretas, Y otras que son otras secretas. que son secretas. La diferencia es que unas nada más es como no nos gusta que sepan quién es, ni es abierto que tú puedas venir a ver todo lo que tengo, ni preguntarme quiénes son los miembros. ¿Esos que son discretas o Esa es secretas? discreta. Y secreta es una totalmente hermética, donde aquí no sabes nada, donde yo no te conozco, y si tú me dices, oye, tú eres de... No, yo no soy. O sea, ¿Y cuál, por ejemplo, no sé si puedas tú como especificar, si puedes, te lo preguntaría, cuál es algún ejemplo de entre discreta y secreta, cuál podría ser? Mira, por ejemplo, te puedo decir, la masonería a fechas modernas, Actuales. la mayoría es discreta. Tú puedes ir a una logia, hay sesiones abiertas para que vaya todo el público, puedes buscar en internet y saber quién es el gran maestro de aquí, el gran maestro de acá, no hay ningún problema. Y a lo mejor la membresía en general no se conoce, pero vamos, no es nada que... Si tú le preguntas a alguien, oye, tú eres masón, lo más probable es que te diga, sí, sí soy. Y soy acá, y hasta te explica y No le da es mucho como gusto. antes, o sea, así con ese nivel, Exacto. porque antes se jugaba en la Sí, vida. antes se jugaba la vida. Entonces ahorita pues ya no es tanto así y pues por eso ya es discreta. Así es. Y yo he conocido, por ejemplo, algunos del Otto. Otto me refiero a Ordo Templis Orientis, que es, vamos, ellos se denominan como caballería templaria. Ellos no son de la masonería, ¿verdad? Esa es No, otra. se parecen, tienen algunas cosas en común. Salieron desde la misma corriente, Jorge, perdón, para ubicar más o menos, salieron de la misma corriente de cuando fue lo de los templarios, las dos al mismo tiempo, ¿o no fue así? No, vamos, ellos manejan su
su cronología desde los templarios reales, ¿no? Los de Jerusalén. Estos que mencionas ahorita, ¿verdad? Sí. No sé hasta dónde sea correcto o sea una equivocación, pero ellos se manejan como herederos de aquellas culturas Ellos y se aquellos jactan ritos como herederos. templarios. Ajá. Y la mayoría de estos que yo he conocido, si tú les preguntas, oye, ¿tú eres del Otto o algo así? No, hombre, o sea, no, ¿quién te dijo? ¿Y cómo? Y hasta va a investigar quién es el que anda diciendo. Anda diciendo, ¿no? Esas cosas. Son muy secretos. Y ahorita que tú decías, sí estamos pelados con la tecnología. ¿Por qué? Porque muchos de esos secretos, muchas de esas cosas están en libros. Y hay muchos millennials que tú le entregas un libro y no saben ni cómo se usa, ¿no? ¿Y un ebook? No. Precisamente. No la pega un Porque ebook. te preguntan, oye, ¿no me puedes pasar esto en PDF? O no me puedes... Y tú dices, no, espérame. Y la mayoría de secretos, déjame decirte, son, como nosotros decimos, de boca a oído, ¿no? Yo te lo digo a ti, tú se lo dices a los otros. Ajá. Y nunca se escribe, nunca se pone en ningún libro. Y eso es lo que ha mantenido que ciertos secretos de muchas de estas organizaciones, gracias a Dios, todavía se mantengan ahí en secretito, porque como ahorita el Internet nos ha servido para dos cosas, ¿no? Una, que tengamos acceso a todo, lo entendamos o no. Y dos, hay un fenómeno que el otro día escuchaba que se llama la sobreexposición, donde si yo quiero aprender de masonería me voy a hallar artículos de que son satánicos, de que si son bien, que si se comen niños, que si no comen niños. Sí, pero para filtrar todo eso, o sea, la ese es el problema, que alguien que no conoce es muy difícil que pueda filtrarlo. Se cree todo. Entonces, y generalmente escuchaban esa teoría que decía que nosotros tomamos una idea de los primeros 5 resultados de Google. Ya valió. Entonces, si tú Imagínate. buscas cualquier cosa en Google, generalmente tú te vas a tomar como idea los primeros resultados que están ahí. Eso sí se me hace bastante riesgoso. Y generalmente lo que gana adeptos, clientes, suscriptores o lo que tú quieras, El morbo. es el morbo y lo escandaloso, ¿Y ¿no? qué van a poner? Puras cosas que Sí, porque tú te puedes hallar como primer lugar, no sé, los masones fueron los que mataron a Kennedy y fotos y tú dices, sí fueron ellos. Puras tarugadas. No, sí, Pues, o sea, entiendo perfectamente eso y en eso sí te doy la razón. Estoy de acuerdo que la sobreexposición, o sea, como que hay una abrumación, ahí sí que saturan para que veas con esas cosas. El Internet, la saturación con la información, o sea, es difícil poder desmenuzar y poder hacer esa limpieza, depurar realmente cuál es la información real y valiosa y cuál es pura, o sea, gente que busca del morbo, tener tráfico en sus páginas, en sus videoblogs, todas estas cosas, redes sociales. Sí. Y otro problema que nos enfrentamos constantemente a este tipo de organizaciones es los imitadores, ¿no? El pirata. Ay, eso sí que de plano. ¿Por qué? No. Todas estas organizaciones, mira, a mí me gusta mucho hacer el ejemplo que digo, bueno, imagínate que tú eres, no sé, voy a echar un comercial, ¿no? Pero pues que eres, aviéntatelo. voy a usar la borra de café. Ajá. Que yo soy la borra de café y pongo un letrerito afuera en mi casa, que es la borra, y saco mi cafetera y empiezo a servir, y pues no soy la borra, ¿no? O sea, porque para yo ser parte de una franquicia tengo que tener el permiso, tengo que tener la organización, la estructura, vamos, todo lo que a mí me constituye como eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchos agarran hace mucho vi unas fotos de unos chicos de prepa aquí en Guadalajara que construyeron una logia masónica y se iban vestidos con túnicas, con Pero no eran velas AJEF, ¿verdad? No, o sea, se encontraron un ritual. Tú hace rato que me preguntabas, lo leyeron y dijeron, mira, aquí dice que tú tienes que caminar para la derecha, Pues yo ya, para la izquierda. o sea, yo me hago a mí mismo, o sea, ¿qué? Y como si fuera una obra de teatro, lo hacemos y ya somos. Y ya somos, pues Y no no. ocupamos nada. Pues Digo, no. hace poquito en Guadalajara también me platicó un amigo que está ahí metido, unos Boy Scout piratas. Vamos, que no pertenecían a la Organización Internacional de los Scouts. Y eran Scouts. Y imagínate dejar a tus hijos con quién sabe quién, con quién sabe qué tipo de valores tienen o qué es lo que están buscando al hacer eso. Eso no está bien, o sea, eso sí, yo creo que ahorita también dentro de la sabiduría que se puede utilizar de la gente que no forma parte de alguna corriente iniciática, bueno, eso sí no está bien, o sea, el estarse pirateando nombres, cargos, imagen de cosas de milenios, o sea, de una sabiduría de hace mucho tiempo, del esfuerzo, ha costado hasta vidas, o sea, Sí, muchísimas claro. cosas, para que nada más, bueno, yo aquí me monto mi propia obra de teatro, no, eso pues no Sí, está bien. y el problema es qué te están enseñando o a dónde te están llevando. Digo, porque si tú te enseñan con cómo debes de hacer café según la franquicia que tú quieras, Ujú.
te enseña a hacer un buen café con ciertos ingredientes y esto. Pero si es una pirata, no sabes si le ponen alquitrán, le ponen, no sabes qué es, ni sabes cómo lo hacen ni con qué fin. Porque ellos tienen unas dosis y dicen, mira, esto es lo que tiene que llevar un café, y el otro le echa el doble, el triple, o no le pone. Nos topamos con muchas de ese tipo de organizaciones. Y mira, aquí en Jalisco, te puedo hablar, por ejemplo, de la masonería, hay 2 cuerpos que son regulares en el estado. Sin embargo, hay cerca de otros 100 que no lo son. Y pero no se jactan de... Se jactan de, o no entienden el cual, ¿no? Porque, sí, es un cuerpo internacional y todos somos parte. No, espérame. Hay una membresía, hay una institucionalidad, hay un grupo de personas que revisan que eso se está haciendo de una manera adecuada. Jorge, ya casi nos tenemos que ir. Ya para finalizar el programa, danos una conclusión. Ahí vamos a poner a prueba tus dotes de síntesis. Brevísima sobre la gente que no forma parte de alguna corriente iniciática, pero ¿qué puede aprovechar de la sabiduría que hay por ahí a la mano, al alcance? Mira, número 1, respeta a tu autoridad, o sea, respeta a los que estén arriba, tú no tienes por qué contradecirlos, pero sí, aprende y enséñate de esos errores para que tú los comuniques. La segunda es adminístrate adecuadamente. Y tercera, yo creo que lo más importante que yo te he dicho es especialízate. Si tú eres filósofo, júntate con gente que es filósofa. Si tú quieres ser artista, júntate con otros artistas. Hay gremios de artistas como el Bohemian Club, que también es una sociedad iniciática y secreta de puros artistas. Originalmente, ya ahorita tienen otro tipo de miembros a veces, pero busca y júntate con esa gente para que te hagan una mejor persona. A lo mejor lo que tú estás viviendo en este momento lo puedes mejorar todavía muchísimo más. Tu potencial. Sí, porque yo pensaba que estaba muy bien. Conocí a esta gente y mejoré exponencialmente. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Tercero, hazte un grupo de valores que tú consideres son los más adecuados y cúmplelos cabalmente. Si te ves en una situación donde dices, oye, es que no puedo hacer esto y mis valores dicen lo otro, tengo que cumplirlo y hacerlo. Eso es lo que ha diferenciado y ha hecho que estas organizaciones perduren a través de milenios. La integridad, ¿no? Pensar, decir y hacer lo mismo. Sí. Jorge, muchas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. Les repito, es Jorge Dosal, es coach de negocios, mercadólogo y también es teólogo. Rapidísimo, Jorge, ¿dónde te encuentra la gente si quiere una asesoría de negocios, algo de Mercat, o también, ¿por qué no?, pues conocer más cerca de estas cuestiones? Principalmente uso Twitter, @JDosal, DOSAL, es donde me pueden contactar, y a través de correo, jorgedosal@gmail.com. También me pueden enviar un correo con todo gusto y nos ponemos de acuerdo, igual para una platicada o lo que gusten. Sale. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Esto es Metamorfosis. Soy Lili Campos. Hasta la próxima. Transfórmate. Desarrolla tu mejor versión para convertirte en el diamante que estás destinado a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de transformación. Escúchanos todos los lunes, martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por laexquisitaignorancia.com. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Hasta la próxima.